Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué emoción me da tenerlos aquí. Hoy, como les prometí, vamos a adentrarnos en ese universo que tanto nos apasiona, el mundo del espectáculo turco. Y en esta ocasión, no vamos a hablar de los típicos rumores, de posibles romances o de proyectos laborales que se cocinan a fuego lento. No. Hoy vamos a desmenuzar un gesto de Neslihan hacia Burak que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Es un acto de apoyo genuino, un grito de sororidad, un abrazo fraterno, una mezcla de todo lo bueno. Así que agárrense fuerte porque vamos a desentrañar una historia que esconde mucho más de lo que se ve a simple vista. Antes de que nos sumerjamos de lleno en la trama, como es costumbre, les extiendo la invitación a suscribirse al canal. Si disfrutan del contenido que les ofrecemos, si vibran con las noticias de sus actores turcos favoritos, si desean estar al tanto de los últimos dramas y chismes que sacuden la farándula turca, no lo piensen dos veces y presionen el botón de suscribirse. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo y además, nos brindarán un apoyo invaluable para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les resulta interesante, no olviden regalarme un me gusta y compartirlo con todos sus amigos que, al igual que nosotros, son fervientes admiradores de la televisión turca. Mil gracias por su apoyo. Ahora sí, vayamos directo al grano. Como les anticipaba, hoy vamos a analizar un gesto de Neslihan hacia Burak que ha desatado un verdadero terremoto en las redes sociales y en los medios de comunicación. Pero, ¿de qué se trata exactamente? Para comprenderlo en su totalidad, necesitamos contextualizar un poco la situación. Burak, como muchos de ustedes sabrán, ha estado en el ojo del huracán recientemente debido a una serie de críticas que ha recibido por su última interpretación en una serie de televisión. Al parecer, algunos espectadores no han quedado del todo satisfechos con su desempeño, y las críticas, la verdad sea dicha, han sido bastante severas. Han surgido comentarios negativos sobre su actuación, sobre la química que comparte con su CEO protagonista, e incluso, lamentablemente, sobre su apariencia física. Ya saben cómo son las redes sociales. A veces, la gente olvida que detrás de las pantallas existen personas reales, con sentimientos y emociones. Y es precisamente en este punto donde Neslihan entra en escena. Ella, que también es una figura pública y ha experimentado en carne propia el escrutinio del público, decidió tomar las riendas de la situación y expresar su apoyo a Burak de una manera muy especial. No se trata de un simple me gusta en una publicación o de un comentario genérico en Instagram. No. Neslihan fue mucho más allá. Lo que hizo Neslihan fue publicar una fotografía en su propia cuenta de Instagram, una fotografía en la que se la ve a ella y a Burak juntos, sonriendo y abrazados. Hasta aquí podrían pensar que se trata de una simple foto de dos amigos que se brindan apoyo mutuo. Pero la verdadera esencia se encuentra en el mensaje que acompaña la imagen. Neslihan escribió un texto profundamente emotivo y poderoso, defendiendo a Burak y resaltando su talento y profesionalismo. En su mensaje, Neslihan destacó la dedicación de Burak a su trabajo, su pasión por la actuación y su compromiso con cada uno de los personajes que interpreta. Afirmó que ha tenido la oportunidad de trabajar con Burak en el pasado y que puede dar fe de su gran calidad humana y profesional. También mencionó que las críticas que ha estado recibiendo son injustas y que no reflejan la verdadera esencia de Burak como persona y como actor. Pero lo más importante del mensaje de Neslihan es que hizo un llamado a la empatía y al respeto. Les pidió a los espectadores que recuerden que detrás de cada personaje hay una persona que se esfuerza por hacer su trabajo lo mejor posible. Les recordó que las palabras tienen poder y que los comentarios negativos pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas. Y finalizó su mensaje animando a Burak a no dejarse desanimar por las críticas y a seguir adelante con su carrera, porque posee un talento inmenso y tiene mucho que ofrecer al mundo. El gesto de Neslihan ha sido ampliamente aplaudido en las redes sociales. Innumerables fans de Burak le han agradecido a Neslihan por su apoyo y por defenderlo en un momento tan difícil. Asimismo, otros actores y figuras públicas han elogiado la actitud de Neslihan y han destacado su valentía al alzar la voz en contra del hate que prolifera en las redes sociales. ¿Pero por qué este gesto de Neslihan es tan significativo? En mi opinión, existen varias razones. En primer lugar, porque demuestra que en el mundo del espectáculo, donde a veces reina la competencia y la rivalidad, también puede florecer la amistad y el apoyo mutuo.
Neslihan, en lugar de permanecer en silencio o de aprovecharse de la situación para ganar protagonismo, optó por ponerse del lado de Burak y defenderlo públicamente. Y eso, desde mi perspectiva, es un gesto sumamente noble y admirable. En segundo lugar, porque el mensaje de Neslihan es un recordatorio crucial de la importancia de la empatía y el respeto en las redes sociales. Vivimos en una era en la que es demasiado fácil criticar y juzgar a los demás desde la comodidad de una pantalla. Pero en ocasiones olvidamos que detrás de esas pantallas hay personas reales con sentimientos. El mensaje de Neslihan nos invita a ser más conscientes del impacto de nuestras palabras y a ser más considerados con los demás. Nos recuerda que cada comentario que escribimos puede tener consecuencias, tanto positivas como negativas, en la vida de otra persona. Y en tercer lugar, porque el gesto de Neslihan es un claro ejemplo de sororidad, de solidaridad entre mujeres. En un mundo donde a menudo se nos enfrenta a las mujeres entre nosotras, es inspirador presenciar cómo una mujer como Neslihan apoya a un compañero de profesión y alza la voz en su defensa. Este acto de sororidad trasciende las barreras de la competencia y nos muestra la importancia de unirnos y apoyarnos mutuamente. Ahora bien, es fundamental destacar que este no es el primer gesto de apoyo que Neslihan muestra hacia otros colegas del medio. Ella siempre ha sido una ferviente defensora de la igualdad y el respeto en la industria del entretenimiento, y ha utilizado su plataforma para denunciar situaciones de injusticia y para promover valores positivos. Su compromiso con la justicia social y su valentía para hablar en contra de las injusticias la convierten en un modelo a seguir para muchos. Este gesto de Neslihan no solo ha impactado a Burak, sino que también ha generado un debate importante sobre el acoso en línea y la necesidad de promover un ambiente más seguro y respetuoso en las redes sociales. Numerosas personas han compartido sus propias experiencias de haber sido víctimas de críticas destructivas y han agradecido a Neslihan por darles voz. Este debate ha puesto de manifiesto la necesidad de crear conciencia sobre el impacto del acoso en línea y de promover estrategias para combatirlo. La reacción de Burak ante el gesto de Neslihan también fue muy emotiva. Él respondió a la publicación de Neslihan con un mensaje de agradecimiento, expresando su gratitud por su amistad y su apoyo incondicional. Dijo que el mensaje de Neslihan le había dado fuerzas para seguir adelante y que le recordaba porque ama su trabajo. Su respuesta sincera y conmovedora refleja la profunda conexión que existe entre ambos y la importancia del apoyo mutuo en momentos difíciles. En resumen, el gesto de Neslihan hacia Burak es mucho más que una simple muestra de amistad. Es un acto de valentía, de empatía, de sororidad y de compromiso con la justicia. Es un recordatorio de la importancia de ser amables y respetuosos con los demás, especialmente en las redes sociales. Y es un ejemplo de cómo una persona puede usar su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Nos enseña que el apoyo mutuo y la solidaridad son fundamentales para superar los desafíos y construir una sociedad más justa y equitativa. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo Neslihan ha demostrado un apoyo incondicional a Burak en medio de una ola de críticas. Hemos analizado la importancia de su gesto no solo como una muestra de amistad, sino también como un llamado a la empatía y al respeto en las redes sociales. Y hemos visto cómo este acto ha generado un impacto positivo en la comunidad y ha abierto un debate sobre el acoso en línea. Hemos profundizado en el significado de su gesto y en su impacto en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. A mí me encanta traerles este tipo de noticias que van más allá del simple chisme y que nos invitan a reflexionar sobre temas importantes. Me apasiona analizar los gestos y acciones de los personajes públicos que pueden tener un impacto positivo en la sociedad y que nos inspiran a ser mejores personas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el gesto de Neslihan? ¿Creen que deberíamos ver más actos de apoyo como este en el mundo del espectáculo? ¿Alguna vez han sido víctimas de críticas destructivas en las redes sociales? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Su participación es fundamental para crear una comunidad activa y comprometida. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes.
Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean amables y respetuosos en las redes sociales. Nos vemos pronto.